Hola nuevamente, te saludo Julio Solano de Cursos Drop Data Analytics y en esta ocasión quiero hablarte acerca de los niveles de madurez analítica en las empresas. Cuando vamos a muchas empresas nos damos cuenta que la gente por analítica de datos entiende a veces solo la creación de reportes y la creación de dashboards. Y sí, es cierto que analítica de datos tiene mucho que ver con la creación de reportes y dashboards, pero también nos permite hacer cosas mucho más avanzadas que eso. Y en este video y en videos posteriores que vamos a estar trabajando, vamos a enfatizar en entender todo lo que podríamos hacer con analítica de datos y qué están haciendo las empresas de vanguardia en estos temas. Entonces, vamos a empezar concentrándonos hoy en el nivel de madurez analítica y así ustedes pueden comparar cómo están en sus empresas. Ok, entonces mientras vamos hablando, vayan pensando, bueno, mi empresa está en este nivel o ya he llegado hasta este nivel o estoy en una combinación. Ok, entonces empecemos. ¿Qué es un nivel de madurez analítica? Bueno, es una secuencia de pasos que representa la evolución de cómo una empresa toma decisiones basadas en datos y va a servir como una guía para un proceso de transformación analítica. ¿Okay? Con esta guía entonces nosotros podemos ir pensando en qué nos falta para saltar al siguiente nivel. ¿Ok? Este modelo que vamos a hablar el día de hoy se basa en el modelo de Gartner sobre madurez analítica. Hay otros modelos, pero este es uno de los más utilizados. Aquí están las diferentes etapas del modelo y acá en el eje ya tenemos el valor para la empresa. Conforme avanzamos de etapa, entrega mayor valor para la empresa. Ok, entonces tenemos empresas que no tienen todavía una cultura analítica de datos, otras que están haciendo analítica descriptiva, donde responden preguntas como ¿qué pasó? ¿Verdad? Se concentran en analizar lo que ya sucedió. Analítica diagnóstica, ¿por qué pasó? Analítica predictiva, ¿qué es lo que pasará? Y analítica prescriptiva, ¿cómo hacer que pase? Vamos a hablar con un poco de detalle de cada una de ellas. En el nivel básico, en realidad el nivel básico o nivel cero no existe ninguna estrategia o estructura analítica de ningún tipo. Se recopilan los datos, pero no se utilizan, a menos de que sea estrictamente necesario, como por ejemplo por un informe contable, un informe financiero, un requerimiento que solicitó tal vez el gobierno para una declaración de impuestos, ese tipo de cosas. Las decisiones se basan en la intuición, la experiencia, políticas, tendencias del mercado o la tradición. El desafío acá es la ausencia de una visión y la comprensión del valor de la analítica, ¿verdad? Como no entendemos todo el valor que nos podría dar, entonces la empresa sigue haciendo las cosas como siempre lo ha hecho. Aquí pasamos ahora sí a la etapa 1, analítica descriptiva. Y aquí es donde se concentran la gran mayoría de las empresas. No está mal, con analítica descriptiva podemos hacer muchísimas cosas y obtener muchos ahorros, grandes proyectos de mejora, pero podemos ir mucho más allá. Características de la analítica descriptiva. Bueno, el análisis descriptivo ayuda a visualizar datos históricos y a identificar tendencias. Vamos a analizar lo que ya sucedió con la analítica descriptiva y vamos a concentrarnos en entender cuál es la ventaja competitiva de la empresa, cuáles son sus mejores clientes, por ejemplo. Los informes periódicos que generamos en cualquier empresa son informes de analítica descriptiva, los contables, los financieros, los comerciales. Aquí respondemos preguntas como quién, dónde, cuándo y qué. Por ejemplo, quién es mi mejor cliente, mi peor cliente. Puede ser vendedores, pueden ser agentes de un centro de servicios como un call center. ¿Dónde? ¿En qué país es que vendo más? Tal vez en qué región, en qué sucursal, cuándo, en qué mes, en qué trimestre, en qué hora del día. ¿Qué producto o qué servicio es el que mejor vendo? Las tecnologías usualmente en esta etapa están infrautilizadas, o sea, tenemos mucha capacidad, tal vez contamos incluso hasta con algunas licencias de herramientas de análisis, pero no las estamos explotando con todo el potencial que podríamos utilizarlas. Y en esta etapa algunas organizaciones comienzan a utilizar almacenes de datos o data warehouse, que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Ok, con respecto a especialistas o roles, en esta etapa tenemos analistas de datos, analistas de negocios, ingenieros de datos a tiempo parcial. O sea, tal vez teníamos un ingeniero de software en la compañía y a tiempo parcial hace las funciones de ingeniero de datos. Todavía no es formalmente un ingeniero de datos. Herramientas, bueno, hojas de cálculo. Aquí la herramienta por excelencia en esta etapa es Excel, hojas de cálculo tipo Excel, o también hacemos algunos análisis con nuestros sistemas ERP, con nuestros sistemas CRM. Usamos algunas herramientas ya para creación de informes, tipo Power BI o Tableau. También tenemos los primeros data warehouse o almacenes de datos. Y las aplicaciones o las salidas de esta etapa usualmente son visualizaciones, reportes, detectar tendencias, supervisar un rendimiento. ¿Qué más? Bueno, para los que no están familiarizados con un data warehouse, un almacén de datos, básicamente es donde vamos a centralizar la información, se va a convertir en una única versión de la verdad de los datos que usamos en la compañía. Obtenemos las diferentes fuentes de datos, de ahí sacamos la información, bases de datos, hojas de cálculos, nuestros sistemas, fuentes externas. Eso pasa por un proceso de extracción, transformación y carga de datos
y llega finalmente al almacén de datos o data warehouse, que de ahí se va a convertir en nuestra versión de la verdad para construir finalmente, y los analistas de datos, analistas de negocios se van a conectar acá para construir informes, dashboards, análisis de hipótesis. Okay, básicamente para eso utilizamos el data warehouse. En esta etapa entonces ya las empresas empiezan, tal vez, no todas, a crear sus primeros data warehouse. Cambios que deberían hacer las empresas para pasar a la siguiente etapa, que es analítica diagnóstica. Bueno, construir una cultura centrada en datos, romper silos entre departamentos, que todos entiendan la importancia de la analítica de datos, ¿verdad?, para sus funciones, para la estrategia de la compañía. Introducir la experiencia en ingeniería de datos y ciencia de datos, que ya no sea un rol a tiempo parcial, sino que formemos a nuestros ingenieros de datos internamente, o bien traerlos de afuera ya con la formación necesaria. Mejorar la infraestructura de datos, empezar a hacer data warehouse tal vez más formales, y si no los teníamos ahora sí, hacerlos definitivamente. Y aquí cada vez vamos a empezar a hacer análisis más automatizado. ¿Ok? Bueno, pasamos de analítica descriptiva a la siguiente etapa, que es analítica diagnóstica. Características de la analítica diagnóstica. Bueno, las empresas ya se empiezan a dar cuenta del valor de la analítica de datos, su valor fundamental como parte de la estrategia. Empiezan a utilizar otras tecnologías también para interpretar los datos de manera más rápida, más eficiente. Ya se controlan varios indicadores claves del desempeño de una manera más coherente. En muchos casos, eso sí, todavía en esta etapa la analítica surge como a raíz de una necesidad. Alguien necesitaba un reporte especial, me lo solicitaron y lo hicimos esporádicamente. Todavía no es tan proactivo como quisiéramos, todavía sigue siendo muy reactivo. Y en la analítica diagnóstica se responden las preguntas ¿por qué y cómo? Vamos a buscar la causa raíz, a entender, no solo a describir qué pasó, sino por qué pasó o cómo fue que llegó a pasar esto. En la analítica diagnóstica, los especialistas cambian un poco. Antes teníamos analistas de datos y de negocios, pero aquí formalmente entran los ingenieros de datos y entran también los científicos de datos. En las herramientas tenemos los data warehouse y los data lakes, que esto ya nos sirve para trabajar con data no estructurada también. Antes teníamos solo data estructurada, tipo información almacenada en columnas y filas. Aquí tenemos no estructurada, tipo imágenes, audios, correos electrónicos. Empezamos a utilizar más software de inteligencia de negocios, imaginémonos Power BI, imaginémonos Tableau, plataformas de gestión de datos más formales, y empezamos a trabajar con técnicas de minería de datos. Ok. Las aplicaciones, bueno, reportes y visualizaciones, y aquí empezamos a entender los patrones de comportamiento del cliente, detectar, relaciones entre variables de los datos. Ya empezamos a entender cómo se relacionan diferentes cosas y por qué es que sucede, y las preferencias del cliente. Algunas herramientas de BI que se utilizan también con minería de datos, bueno, clasificación, clusterización, detección de patrones, regresión, análisis de valores atípicos, predicciones. Y esto nos puede llevar poco a poco a irnos migrando ahora sí de analítica diagnóstica a la siguiente etapa, analítica predictiva. ¿Qué acciones tenemos que empezar a emprender para movernos hacia analítica predictiva? Bueno, democratizar el acceso a los datos, que ya no sea acceso a los datos solo para unos cuantos, sino que sea para todas las personas y que de esta forma puedan tomar decisiones en su rol. La producción de aprendizaje automático o machine learning, que no se quede en los ingenieros, sino que eso se lleve a producción. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya lo tengan, ese modelo para hacer sus predicciones, esté a la mano de los agentes, de los vendedores, de los operarios, ¿okay? Que ya esté corriendo, que ya sirva para algo en la práctica. Y la automatización cada vez mayor del análisis predictivo. ¿Ok? Si hacemos todo eso, finalmente llegaremos hasta la etapa 3, que sería analítica predictiva, ya una etapa mucho más madura en lo que es analítica de datos. Las características, bueno, ya empezamos a automatizar en gran medida y probablemente vamos a requerir una inversión significativa para implementar tecnologías más potentes. Por ejemplo, en Big Data vamos a recopilar datos de todos los posibles canales para ser almacenados en un Data Lake probablemente o similar. Ya no son solo datos estructurados, y también la infraestructura para Machine Learning. Vamos a usar cada vez herramientas más complejas o lenguajes más complejos para hacer el tipo de análisis que ocupamos. Aquí vamos a responder a la pregunta ¿qué pasará? Como su nombre lo dice, vamos a hacer predicciones. Especialistas, bueno, tenemos los anteriores, pero aquí tenemos roles también más especializados como arquitectos de Big Data, ingenieros de Big Data o ingenieros de Machine Learning. Herramientas a utilizar, bueno, almacenes de datos, data lakes, canalización de aprendizaje automático, técnicas de previsión.
Y entre las aplicaciones, para mencionar algunas de muchísimas aplicaciones de la analítica predictiva, son la creación de pronósticos, evaluar riesgos, mantenimiento predictivo, detección de fraudes, predecir la demanda o la ocupación. Ok, acá tenemos algunos cambios importantes para pasar de la analítica predictiva a la analítica prescriptiva, que sería la última etapa. ¿Qué cosas puedo ir haciendo para migrar a esta etapa? Bueno, implementar procesos de gobernanza de datos y gestión de la calidad del dato en toda la empresa. ¿Qué datos son seguros de utilizar? ¿Cada cuánto se van a actualizar? ¿Quién lo está haciendo? Etcétera. Introducción de Machine Learning Ops y Data Ops. Vamos a formalizar las versiones, hacerlo cada vez más rápido. Es como una fábrica, ¿verdad? Lo vamos a convertir en una fábrica paralela, una fábrica de datos paralela a la operación usual de la empresa. Automatización y optimización en la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces esto nos lleva finalmente al último nivel, que sería la analítica prescriptiva. Características. Bueno, aquí es mucho más automatizado el proceso y definitivamente brinda apoyo a la toma de decisiones al dar recomendaciones sobre lo que debemos hacer para obtener un resultado deseado. O sea, no solo nos hace la predicción, sino que nos sugiere qué acción tomar. La estrategia y el desarrollo de la empresa se basan en análisis de datos. O sea, la estrategia de la empresa va muy amarrada a la estrategia analítica. Incluso algunas empresas empiezan a tener productos paralelos, productos de datos. Y esos son algunos de los casos que vamos a compartir en videos más adelante de cómo las empresas están aprovechando esos datos, no solo para ellas, incluso también para venderlos a terceros. Responde la pregunta, ¿cómo hacer que suceda? No solo ya sabemos qué va a suceder con cierto nivel de confianza, entonces, ¿qué cosas podemos hacer que eso suceda? Muy utilizado para la implementación de marketing ultra personalizado. Un ejemplo clásico acá, que se les hará muy familiar a todos, es Amazon, ¿verdad? Cuando ustedes entran a la plataforma Amazon y seleccionan un producto, bueno, les va a sugerir, bueno, productos usualmente comprados con este producto. Otras personas que compraron este producto también compraron esto otro. O nos sugiere, bueno, libros recomendados para usted, otros productos recomendados para usted. Es ultra personalizado. Bueno, hacia eso es que vamos con la analítica prescriptiva. En otras aplicaciones, por ejemplo, en la industria financiera, la gestión del riesgo crediticio en tiempo real, en la industria del petróleo, identificar las mejores ubicaciones para excavar y optimizar el uso del equipo, o planear viajes con precios dinámicos, por ejemplo. Con respecto a los especialistas en esta etapa, tenemos especialistas ya muy específicos para ciertas áreas, pero muy importante que en esta etapa ya tenemos un director de datos entre el equipo directivo de la compañía. ¿Ok? Entonces ahí en la toma de decisiones, desde arriba en la compañía, tenemos un rol especializado en datos, que usualmente puede ser un Chief Data Officer, un Chief Analytics Officer o un Chief Information Officer. Si ustedes en sus empresas ya tienen estos roles formales, probablemente su empresa ya esté, si bien tal vez no esté en un nivel de analítica prescriptiva, pero ya en su mente, ¿verdad? En su estrategia corporativa, ya van hacia esto, ¿verdad? Eso indica un nivel de madurez mayor en su empresa hacia la analítica de datos. Herramientas, bueno, similares a las anteriores, almacenes de datos, canalización de aprendizaje automático, reglas de previsión, reglas de negocio y muy importante, optimización de técnicas. Entre las aplicaciones, bueno, soporte a las decisiones, pero esta vez muy automatizado, recomendación de optimización, gestión de riesgos, precios dinámicos, software para gestión de decisiones. Desde la perspectiva tecnológica, bueno, tenemos simulación y análisis de escenarios y cada vez que nuestros modelos incluyan más variables para tratar de simular lo que ocurre en la vida real, procesamiento de eventos complejos porque vamos a estar conectados probablemente a eventos en tiempo real, entonces eso requiere tecnología diferente, analistas diferentes, técnicas diferentes y optimización matemática de nuestros modelos. Desafíos para ir avanzando en realidad en cualquiera de los modelos de analítica. Y no significa que si ya estoy en analítica predictiva, por ejemplo, ya no estoy haciendo cosas de analítica descriptiva o diagnóstica. En realidad, varias tareas o varias etapas se van a ir fusionando. Desafíos en cualquiera de los niveles. Privacidad de los datos, ¿verdad? ¿Qué datos puedo utilizar? ¿Qué es correcto utilizar de acuerdo a la normativa que tenemos en cada país, en cada compañía? La seguridad de los datos, ¿verdad? ¿Cómo hago para mantenerlos seguros, el correcto uso, etcétera? Y falta de conocimientos y especialistas. Entonces, probablemente acá vamos a necesitar la formación de nuestro personal en temas cada vez más hacia analítica o ir formalizando roles que tal vez antes eran de tiempo parcial, ahora ir convirtiéndolos en roles de tiempo completo hacia analítica de datos, o traer especialistas de afuera también, que a veces puede ser un poco difícil o costoso porque no hay tantos en el mercado.
La recomendación entonces centrarse en desarrollar nuestra experiencia en ciencia e ingeniería de datos, eso sí, protegiendo los datos y garantizando la seguridad de su propiedad intelectual. Pasos a considerar para mejorar su madurez analítica, ¿okay? Para ir avanzando en los diferentes niveles. Bueno, recomendación, que evalúes tu nivel de madurez analítico actual. Puedes usar esta guía, puedes buscar en internet otros modelos diferentes al de Gartner, pero tal vez con esta guía vas a tener una idea y evaluar en qué nivel estás. Probablemente ya si llegaste a este punto en el video, ya has ido pensando en qué nivel está tu empresa actualmente. Investiga, perdón, qué otras fuentes de datos están disponibles que podrían ser de utilidad para tu empresa. Considera las métricas que se supervisan y las preguntas que están respondiendo, que eso vaya alineado a una estrategia de empresa, no solo un proyecto por analizar datos, sino que eso vaya amarrado a la estrategia de la empresa. Asegúrate de que todas las partes interesadas tengan acceso a los datos relevantes, que todas las personas tengan los datos necesarios para poder hacer su labor, pero basando sus decisiones en datos. Invertir en tecnología que pueda ayudarte a interpretar los datos. Cada vez vamos a ocupar, bueno, diferentes tipos de licencias, de herramientas de inteligencia de negocios, luego tal vez de herramientas de almacenamiento o temas de almacenar en la nube, por ejemplo, tipo Azure, Amazon Web Services, Google, por mencionar algunas, entre muchas otras. Y asegurarnos de que las nuevas tecnologías y capacidades estén integradas, ¿verdad? Que no sean silos otra vez. ¿Ok? Básicamente es como una introducción muy rápida a los niveles de madurez analítica en las empresas, pero espero que con esto tal vez te quede más claro en qué nivel está tu empresa y qué cosas puedes ir haciendo como equipo también para ir migrando al siguiente nivel y aprovechar más la analítica de datos. Como aquí tal vez es un poco abstracto, vamos a dedicar algunos videos a ver qué están haciendo las empresas que van a la vanguardia en estos temas, cómo están aprovechando la analítica de datos, machine learning, la inteligencia artificial, para sacarle provecho y monetizar todo esto. Ok, entonces los invito a suscribirse al canal, espero que este video les haya gustado y los invito a suscribirse para que puedan ser notificados de cuando subamos estos nuevos videos de los que les estoy hablando, ya de empresas muy específicas para contarles un poco qué está haciendo cada una de ellas. Ok, vamos a tener un video por semana relacionado a estos temas. Espero que te haya gustado. Se despide Julio Solano y nos vemos próximamente. Hasta luego.